Disfruto muchísimo estar en este encuentro, porque creo que cuando se habla de esta industria y de este sector, es importante siempre reconocer lo que ha sido la historia de nuestro país. Este sector llegó en Colombia a convertirse en una fuente de ilusión y de inspiración hace más de 100 años. Fue un sector que llegó en un momento particular de la historia de nuestro país, donde se hablaba internacionalmente del oro negro y donde se miraba con preocupación a aquellas naciones que no tuvieran fuentes para poder transitar hacia lo que era una revolución industrial originada, promovida e impulsada por el desarrollo de los combustibles. En la historia de nuestro país recuerdan algunos lo que fueron las concesiones originales. Entre ellas siempre se hablará de la famosa concesión Barco. Y a partir de ahí empezó una historia que tuvo distintos momentos, algunos de letargo y otros de impulso. Particularmente durante los años 70 y 80, al comienzo de los 80, se hablaba de si Colombia tendría la posibilidad de ser autosuficiente. Y la gran preocupación era cuáles serían aquellas exportaciones y en qué precios las que nos permitirían ser competitivos en los términos de intercambio para poder asimilar la creciente demanda de un país que quería ver un crecimiento sostenido por encima del 4%. Fue justamente en esos años 80 cuando el entonces ministro de Minas y Energía, Iván Duque Escobar, pudo ver una oportunidad cuando se hicieron las primeras oportunidades de contratos modernos de asociación. Y fue allí donde, siendo yo muy niño, pude entender en la voz de mi padre lo que significó el hallazgo de Cañolimón Coveñas, o el Cañolimón, perdón, y la conexión con Coveñas, y cómo ese hallazgo abrió el camino para la autosuficiencia. También puedo recordar cómo en esas mismas décadas, Hernando Márquez Arbeláez, mi abuelo, participaba en la estructuración de los primeros códigos de petróleos. Y se buscaba cómo el país pudiera tener un mejor mecanismo de distribución, pensando en las distintas regiones de Colombia. Por eso, cuando tengo la posibilidad de hablar de esta industria, lo hago sin sentido vergonzante y lo hago porque tengo la plena conciencia que cuando se habla de esta industria hay que recordar siempre un principio, y es que esta industria ha tenido como principio que se aproveche la riqueza del subsuelo para poder atender la pobreza del suelo. Esa ha sido la razón por la cual este sector, cuando se mira su aporte a la economía colombiana, ha permitido financiar importantes proyectos en los territorios, ha permitido dinamizar industrias indirectas, y esa es la razón por la cual este sector logró convertirse en la principal fuente de inversión extranjera directa, en la principal fuente de exportaciones, en la principal movilizadora de divisas y, óigase bien, en uno de los sectores que puede representar más del 40% de lo que es la capitalización y el desarrollo de los mercados locales de capital. Todas esas realidades son para que también se desmitifique aquella idea que pretende satanizar o demonizar el sector. Que se quite esa idea de que ese sector es un enemigo del desarrollo, como lo han planteado algunos con tinte demagógico, y que entendamos que esta industria
es convivente con muchas de las mayores dinámicas que hoy tienen los países que también tienen liderazgo en materia social y ambiental. Siendo candidato y participando en un foro de la ACP, recuerdo cómo planteaba yo que un país como Canadá ha sido capaz de mantener esta industria, darle el protagonismo que se merece, pero al mismo tiempo avanzar hacia fuentes renovables no convencionales de energía, avanzar hacia la protección integral de la biodiversidad, hablar adicionalmente de movilidad limpia y poder sembrar en los ciudadanos conciencia colectiva en materia ambiental. Y Colombia no puede quedarse atrás, porque este país necesita la industria, debe convivir con ella y al mismo tiempo debe ejercer liderazgo en materias sociales y ambientales, como lo hemos planteado desde el primer día de nuestro gobierno. Así que sea también esta oportunidad para decir, y decirlo sobre la base de la historia del sector, que aquí no existe un sentimiento vergonzante. Esta industria merece respeto y merece también exaltar los esfuerzos que está haciendo para aportar de manera dinámica hacia temas trascendentales, como es la economía circular, como es la participación de la mujer en los territorios y, óigase bien, como es también el desarrollo de las fuentes no convencionales de energías renovables. Esa es la primera exaltación que quiero hacer el día de hoy. A mí me llenó de alegría una conversación que yo tuve precisamente en estos temas con el doctor Felipe Bayón. Recién empezado nuestro gobierno, hablaba con la ministra María Fernanda Suárez y le decía, Ecopetrol puede ser un líder en esta transformación y puede mostrar el justo balance y la intersección entre las distintas fuentes de energía. Y hace pocos días estábamos en Castilla la Grande, viendo cómo Ecopetrol en tan solo 15 meses se convertía en la empresa líder en autogeneración con energías renovables no convencionales, habilitando un parque solar que brinda energía a sus operaciones, que empleaba en ese proyecto casi 400 personas, 30% mujeres, en un 80% empleo local y un 17% primer empleo. Pero que adicionalmente mostraba cómo la empresa se ha propuesto llegar a 300 megas adicionales de capacidad instalada para mostrar esa armonía. Y esto es un ejemplo no solamente para Colombia, es un ejemplo para el mundo. Y reconocemos también que muchas de las empresas aquí presentes han decidido abordar la economía circular como un valor y como un principio, donde están las 3 R's, reducir, reciclar, reutilizar, donde se puede hablar de producir conservando y conservar produciendo, y donde creo además que se han dado importantes avances para trabajar con las comunidades y sembrar esa necesaria relación de confianza. Es en ese espíritu que hemos encontrado también en el sector un aliado para introducir innovaciones, como la que se hizo el año pasado con el presupuesto bianual de regalías, donde se introdujo obras por regalías. Y donde yo le pude plantear al sector por qué mi preocupación, y es porque muchas comunidades las han llenado de escepticismo y preocupación sobre la base de que los beneficios llegan muy tarde, si es que llegan. Pero justamente esa reforma necesaria es la que le ha permitido a muchas de las empresas llegar a los territorios e inclusive anticipando regalías, empezar con intervenciones que siembran esa confianza. Y creo que eso merece también ser reconocido.
Y me motiva además que este sector ha estado asumiendo otra tarea, y es que en las grandes cuencas de producción del país se ha presentado una reclamación justa para que haya más empleo local. Y la industria no ha sido renuente, todo lo contrario, ha sido proactiva y se ha dispuesto a dar esos pasos de manera contundente. Entonces, ¿por qué todas estas reflexiones en el marco de la reflexión que yo quiero plantearles hoy a ustedes? Y es que este país que tanto queremos, es un país que tiene que mirar el pasado para entender el presente, pero también para soñar el futuro. Si hay sectores que le han aportado al país, si hay sectores que han generado empleo, si hay sectores que han generado transformación, no los podemos estigmatizar. Todo lo contrario, hay que invitarlos a la construcción colectiva de país. Y esa ha sido la tarea en la que nos hemos puesto desde el primer día. Que se puedan mirar las distintas intervenciones con responsabilidad, por supuesto, pero que se acabe ese letargo o esa sospecha o ese deseo de ni siquiera mirar con agrado el sector, como desafortunadamente muchas circunstancias de la politiquería buscaron hacerlo en el pasado. Yo quiero decirles que la Colombia que queremos construir, la Colombia que yo sueño, es una Colombia justa. Por eso he hablado tanto de equidad. Porque tenemos un país que crece y que avanza, sí, y que ha crecido y ha avanzado en los últimos años, sí, y que tiene una historia de muy pocas recesiones también, pero siempre tenemos que ponernos la mano en el corazón y hablar sobre justicia social. Yo quiero trabajar por una Colombia justa. Y una Colombia justa significa que reconozcamos lo que reconocimos hace un año, que cerca de 1 millón de colombianos no tenían luz eléctrica en sus casas. Que reconozcamos que cerca de 200 municipios no tenían la adecuada calidad del agua para poder luchar vertiginosa y cálidamente contra el ascenso de las enfermedades transmisibles. Que reconozcamos que el déficit cualitativo de vivienda es empobrecimiento continuo en el tiempo. Que entendamos que cuando hay frustración de los jóvenes por no llegar a la educación superior, eso también aniquila la emoción de desarrollar el capital humano. Por eso nosotros decidimos poner la equidad como centro del plan de desarrollo para construir esa Colombia justa. Y la Colombia justa no se crea por decreto. No ocurre derivado de discursos demagógicos. Porque en muchos países de la región se han presentado líderes que hablan de justicia social, pero lo que terminan es con la generalización de la pobreza, con la destrucción de la iniciativa privada, con la persecución de los sectores, con la estigmatización de la prensa libre, con la destrucción de las instituciones independientes. Pero la Colombia justa que queremos nosotros construir es una Colombia que empieza por reconocer que sin desarrollo empresarial no hay justicia, que sin desarrollo de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas no irrigamos beneficios en la sociedad, y que si no entendemos que las empresas no podían seguir siendo vistas como la fuente de ingresos fiscales permanentes donde los gobiernos siempre gastaban más y le pasaban la cuenta con más tributación, pues lo único que eso generaba era mayor deterioro del propósito de alcanzar justicia, porque un sector privado asfixiado no genera crecimiento. Y pensando en esa Colombia justa fue que nosotros abordamos las grandes discusiones fiscales. Pensando en esa Colombia justa, doctor Lloreda, es que le bajamos la carga tributaria a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa. Pensando en que hubiera más crecimiento, más inversión y más recaudo. Y para los escépticos, que siempre creyeron que eso no era posible,
hoy hemos demostrado que gracias a esas medidas, Colombia, el día de ayer, tuvo el mayor crecimiento trimestral de los últimos 4 años. Que pudimos pasar de un crecimiento del 1.4 en el 2017 a uno cercano al 2.8 y ahora por encima del 3, cuando la región está apenas prevista para crecer el 0.5%. Que en los últimos 6 meses hemos visto la inversión extranjera directa crecer 24.7%. Que el recaudo tributario ha crecido por encima del 10%, el mayor aumento de recaudo de los últimos 10 años. Y que adicionalmente somos capaces de reducir el déficit fiscal y somos capaces de tener el menor déficit fiscal desde que existe la regla fiscal y lo más diciente, cerraremos este año con el primer superávit fiscal primario desde que existe la regla fiscal en Colombia. Entonces, que le quede claro a los escépticos que aquí no estamos teorizando. Ya demostramos que esas medidas ayudan. Y si ayudan, ahora lo que nosotros tenemos es que trascender de ese crecimiento a producirle el impacto a los ciudadanos que más lo necesitan. Y para esos mismos escépticos, les quiero decir que en medio de lograr esas metas, pensando en la Colombia justa, este año vamos a cerrar con 80,000 jóvenes que llegarán gratuitamente a las universidades de Colombia, para construir el camino de 334,000 en el año 2022. Que este año cerraremos con cerca de 130,000 mejoramientos de vivienda para familias vulnerables que tendrán mejores pisos, techos, baños, cocinas, refuerzos estructurales y titulación. Que este año superaremos acumulado con los primeros meses de nuestro gobierno más de 47,000 subsidios de tasa de interés y cuota inicial para que familias de Colombia puedan convertirse en prioritarias propietarias de viviendas. Que cerraremos este año con 30,000 colombianos que pasarán de ser arrendatarios de una pieza, donde pagan 400 o 500,000 pesos, y con los mismos recursos cuota fija a largo plazo, con el apoyo del Estado y del sector privado, y además el aporte de subsidio concurrente con las cajas de compensación, podrán convertirse en propietarios de una vivienda digna y dejarle ese ahorro a sus hijos. Y en esa Colombia justa, también pudimos en marcha, gracias a todos estos esfuerzos, un esquema de punto final en salud para saldar deudas históricas de la red hospitalaria. En tan solo 15 meses empezamos a saldar deudas que llevaban acumuladas más de 15 años en el país. Y para los que tratan de sembrar la idea de que en esta visión del Estado los trabajadores no son una prioridad, también contestamos con la evidencia. En estos 15 meses, defendiendo el concepto tripartito de trabajadores, empleadores y Estado, logramos acordar el mayor aumento real del salario mínimo en 25 años, firmar el pacto por el trabajo decente, lograr el mayor acuerdo que hay hasta ahora desde el 2011 en materia de salarios para los empleados públicos. Y óigase bien, poner en marcha la mesa de concertación para lo que es la reparación colectiva del movimiento sindical y además la mesa de concertación para la formalización del empleo en el sector público. Eso solamente demuestra capacidad de diálogo y muestra nuestro interés por esa Colombia más justa. Pero esa justicia también es ambiental. Porque cuando hablamos de un país justo, hablamos de un país donde el medio ambiente sea protegido por todos. Y esta industria ha tomado decisiones muy importantes, como la de haber buscado llegar con soluciones de combustibles más limpios a las ciudades de Colombia. Y en 15 meses se ha logrado tener
la menor cantidad de material particulado en el combustible que se utiliza en las calles de Colombia. ¿Por qué? Porque existe también un compromiso de esta industria por entender que mejorar la calidad del aire es un asunto de salud pública y es también pensando en el bienestar del pueblo colombiano. Y quiero resaltar que también en estos 15 meses pusimos en marcha una nueva estrategia de movilidad limpia. Ya hace tan solo unos minutos estábamos viendo cómo una empresa del sector hace una apuesta por las electrolineras y logra también conjugar esa armonía sectorial. Entonces, si somos capaces de pensar en esa Colombia justa, con emprendimiento, con legalidad y con ese objetivo de reducir brechas sociales, la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Para dónde debemos todos orientar nuestros esfuerzos? Y claramente yo quiero decirlo hoy acá. Estamos viviendo un momento de la democracia en el mundo donde hay sentimientos exacerbados, muchos orientados por propósitos loables y otros alimentados por aquellos que quieren pescar en río revuelto, fomentando los conflictos sociales para después cabalgar en sus pretensiones y aspiraciones políticas. Es cierto, además, que en esas reflexiones sobre la democracia, bueno es también decir las cosas por su nombre y reconocer que el modelo neoliberal fracasó, porque pretendió que todos los problemas sociales se resolvían con la frialdad tecnocrática o con las soluciones estrictamente de mercado. Pero también fracasó el socialismo tropical que creía que con la estatización se podían reducir los pobres, cuando en realidad terminaron fue multiplicándolos exponencialmente. Por eso siempre he creído en el centro y en los equilibrios democráticos. Por eso he creído que se puede compaginar el desarrollo empresarial con los derechos de los trabajadores, el desarrollo empresarial con la solemnidad y el compromiso ambiental. Por eso he creído que nosotros hoy en Colombia debemos poner la mano en el corazón y darnos cuenta de lo que hemos sido capaces de construir como país, no producto de las individualidades del liderazgo político, sino del trabajo colectivo. Debemos ponernos la mano en el corazón y decir, este país no necesita más yoísmos. Este país no puede seguir dividido entre en cuál ismo se ubican los ciudadanos políticamente, sino pensar es en nosotros. Y que nosotros le digamos a todos los gobernantes locales de Colombia, alcaldes y gobernadores, ahora que pasó el proceso electoral, que aquí hay un gobierno que quiere trabajar con todos sin importar su ideología o su partido político, porque Colombia necesita ese esfuerzo colectivo. Que seamos capaces de celebrar el progreso y acabar con esas ideas de la vieja política donde el que gana las elecciones es el enemigo de los que perdieron, o donde los que perdieron buscan es trabarle el éxito al que ganó. Nuestra democracia nunca ha sido así y no debe ser así, y mucho más en este momento cuando Colombia es vista como un lugar de decisiones importantes y atractivas, de transformaciones sociales. Y sí es cierto que nos falta mucho y quizás demasiado, pero estamos trabajando todos los días para cruzar una nueva frontera de éxito. Y por eso yo hoy reivindico también acá, doctor Francisco, y lo digo una vez más, la protesta pacífica es un derecho democrático. La protesta pacífica es una forma de expresarse en democracia. La protesta pacífica es una oportunidad para escuchar, para entender las preocupaciones colectivas. Pero lo que no podemos nosotros aceptar como sociedad es que algunos pretendan sembrar odio y hacer llamados a la destrucción. Porque no solamente los colombianos
No queremos eso, sino que también hay un Estado con autoridades nacionales y locales que debe proteger siempre la vida, honra, bienes, derechos y libertades de todos los ciudadanos. Y esa es la invitación. Pacíficamente, escuchémonos. Somos los primeros en querer escuchar siempre. Por eso este gobierno dijo que quería estar desde el primer día en los territorios y no en los escritorios. Hacer 41 talleres construyendo país, más de 60 consejos de seguridad en los territorios y visitas constantes a las comunidades y habilitar espacios de conversación. Yo aprecio que haya voces que estén siempre llamando constructivamente a decirnos, hace falta esto. Pero también debe ser esta la oportunidad para decir que no podemos permitir que algunas voces sobre mentiras y falacias empiecen a propiciar el odio. Esta semana invité a la Casa de Nariño a la mesa de concertación laboral, trabajadores y empleadores para que quedara en el acta. No palabras que se vayan al viento, que este gobierno no ha presentado ninguna reforma pensional y ninguna reforma laboral. Y que esas discusiones sobre las mejores medidas se den al interior de la mesa de concertación, porque es un espacio propicio para eso. Y dejé claro que no solamente no acompaño, sino que rechazo rotundamente esa idea según la cual se le pague a los jóvenes menos del salario mínimo. Eso sería pauperizar el anhelo laboral de la juventud. Ni tampoco estamos proponiendo aumentar la edad de pensión ni aumentar la cotización. Lo que sí tenemos que reflexionar, pensando en la Colombia justa, es que Colombia no puede seguir siendo un país donde solamente 1 de cada 4 mayores de 65 años tienen acceso a una pensión. Que pensar en cobertura es pensar en una Colombia más justa. Y fui muy categórico en que este gobierno no solamente ha trabajado para darle a la educación el mayor presupuesto de la historia de nuestro país, sino también los aportes a la base, en la educación superior y, óigase bien, en la alimentación escolar, en la doble titulación, donde ya llevamos más de 143,000 jóvenes con el título de bachiller y el título de técnico en la otra mano. Entonces llamemos las cosas por su nombre. Que nos hace falta avanzar mucho, claro que sí, pero ¿quién dijo que esto iba a ser fácil? ¿Y quién dijo que esto iba a ser milagroso o que de un día para otro se resolvían los problemas que envejecieron mal por décadas? Y yo entiendo que la paciencia ciudadana es limitada. Yo le contaba el otro día a algunas personas en un foro que yo me posicioné el 7 de agosto del año 2018 y el 8 de agosto estábamos en San Andrés con el equipo de gobierno visitando la comunidad. No habían pasado 24 horas y una señora se me acercó y me dijo, este gobierno no ha hecho nada. Y a mí me impactó una cosa, que ese llamado, sin haber transcurrido 24 horas, es porque la paciencia de muchos ciudadanos es limitada y no discrimina entre quién es el que llegó y quién es el que se fue, sino que hacen en la reclamación ante muchas necesidades que se han acumulado en el tiempo. Mal haría un gobernante en vender soluciones milagrosas y pretender que todo se acaba al otro día. Tan solo llevamos 15 meses en el gobierno, pero en estos 15 meses lo hemos querido dar todo por este país y lo seguiremos haciendo. Y es cierto, yo creo que entre todos los colombianos deberíamos hacer esa reflexión. ¿Cuáles son las páginas que hay que pasar? ¿Cuáles son los asuntos que hay que resolver? ¿Cuáles son los principios inquebrantables que debemos defender todos los días? Pero yo creo que todos los colombianos, más que confrontación entre hermanos, lo que necesitamos es en este momento, en medio de las diferencias que son naturales en una democracia, ponernos de acuerdo. Seguir avanzando en la educación no es ni de izquierda ni de derecha, es de sentido común. Defender el espíritu empresarial en la sociedad no es ni de izquierda ni de derecha, es necesario, además a la luz del artículo 333 de la Constitución, que reconoce la función social de la empresa.
Defender la legalidad y el imperio de la ley como el vehículo para cimentar la paz en el territorio no es ni izquierda ni derecha, es la única manera como logramos que los ciudadanos se sientan protegidos. Y yo quiero decirles a ustedes, y con esto cierro, que cuando uno sabe apreciar lo que se ha construido con tanto esfuerzo, es cuando más tenemos todos que saberlo proteger. Yo no logro entender cómo hay algunos que celebran que en otros países se haya hablado de defender el empleo y se hayan incendiado los lugares donde trabajan miles de trabajadores que tienen ahí su única fuente de ingreso. O cómo hay algunos que no rechazan que en otros países se hable de movilidad e incendien el transporte masivo que le permite a miles de familias humildes conectarse con sus lugares de trabajo. Los colombianos tenemos que reconocer y valorar siempre nuestra capacidad de expresión pacífica en democracia, pero rechazar siempre la violencia, porque este país la ha padecido y la ha sufrido. Y yo quiero decirles que estos son días de reflexión, claro, que todos tenemos que estar conectados con la reflexión, que como gobernante estoy abierto a seguir dialogando y escuchando a todos los colombianos, pensando en lo mejor para este país. Pero recordemos que Gabriel García Márquez decía que a los colombianos a veces nos cuesta celebrar el progreso, porque tenemos siempre la idea de mirar lo que nos hace falta. Y eso no necesariamente es malo, pero sí es bueno que celebremos el progreso que hemos alcanzado y que celebrándolo mantengamos un nivel de inconformidad para progresar, que nos motive. Y yo creo que ese es el gran mensaje que Colombia debe tener. Decía el doctor Lloreda que el reto que tenía Colombia en medio de toda esta coyuntura mundial es demostrar que en nuestro país no vamos a dejar que el vandalismo llegue ni por moda, ni por presión, ni porque sea además algo que esté siendo promovido por distintas fuentes que quieren propiciar anarquía. Nosotros como país, creo que nuestra historia nos demuestra que esos sentimientos nunca nos han albergado. Pero tenemos hoy más que nunca, todos, ustedes, el gobierno, el sector privado, la sociedad civil, la academia, todos, que asumir el gran reto de seguir construyendo hacia adelante. Una de las cosas que a mí más me ha motivado las últimas semanas es que muchas personas decían, no, es que el presidente de la República ha debido meterse en las elecciones locales, porque mire que un resultado aquí y el resultado allá. No, un presidente de la República no manipula elecciones porque esa es la vieja política. Un presidente de la República garantiza elecciones libres y trabaja según el veredicto de las urnas. Y en las últimas semanas he recibido alcaldes y gobernadores de todas las regiones, todos los partidos, de todas las coaliciones, y el hilo conductor de la conversación ha sido trabajemos juntos. Eso es lo que yo quiero para este país, que dejemos los yoísmos, que no nos sigamos catalogando en cuál ismo está ubicado el uno o el otro, y que nos ocupemos de pensar en nosotros cuando hoy, gracias a lo que hemos construido a lo largo de tantos años, tenemos una economía que es vista con admiración, una estabilidad política que en medio de sus imperfecciones es vista con admiración, y que también logremos las certezas jurídicas en la sociedad para dejar atrás ambivalencias o temores. Yo hubiera querido quizás hacer más menciones puntuales hacia temas sectoriales, pero ¿saben qué? Para eso también tiene este sector una gran ministra como María Fernanda Suárez. Yo quería compartirles estas reflexiones porque soy un eterno optimista. Y yo creo que este país tiene en los ciudadanos su fortaleza resiliente en el optimismo de los colombianos.
Los colombianos no nos dejamos derrotar y los colombianos siempre queremos buscar algo mejor. Así que como presidente, eso recibirán siempre de mí, ustedes y todos los colombianos, el deseo de trabajar por optimismo para hacer una mejor nación. Muchísimas gracias.